Dios te bendiga. Bienvenidos a otro devocional, Campo de Batalla, con el tema Levántate, largo camino te espera. Quiero compartir contigo esta palabra. La encontramos en Primera de Reyes 19, en lenguaje actual. 19:7 dice así: Y el ángel de Dios fue por segunda vez, tocó a Elías y le dijo: levántate y come, pues el viaje será largo y pesado. Después de la muerte del rey Salomón, surgieron muchos reyes, pero todos los reyes que surgieron después del rey Salomón no hicieron lo correcto. Hay una frase que se describe cuando se habla de ellos y la Biblia los dice como: hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Vemos muchos reyes que tienen ese título: hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Ya habían transcurrido más de 58 años de que se había dividido el pueblo de Israel. En esa época reinaba Acab y Jezabel. ¿Qué enseñaba Acab y Jezabel? Enseñaban una doctrina opuesta a lo que Dios dice en su palabra. Ellos adoraban y creían en Baal. Ya tenían mucha gente que seguía a Baal. Había comenzado el número de personas que creían en Baal y habían hecho congregaciones de esa doctrina opuesta a lo que enseña Dios. Una de las cosas que se enseñaba en ese tiempo, que ellos enseñaban, era que Jehová había muerto, y si Jehová había muerto, también habían muerto sus leyes y todo lo que Dios había enseñado. Pero en los planes de Dios siempre es levantar a verdaderos adoradores, y en ese tiempo se levanta un verdadero adorador, un ungido por Dios, el profeta Elías. ¿Quién era el profeta Elías? No se sabe quién eran sus padres. Lo único que narra la Biblia, que era de Tisbita. ¿Qué significa la palabra Elías? Dice: el Señor es mi Dios. ¿Qué era lo que enseñaba Elías? Que el pueblo reconociera a Dios como único Dios, que a Él solo se le debía de rendir adoración, que a Él solo se le tenía que rendir obediencia, y que dejaran la apostasía en la que estaban viviendo en ese tiempo ellos y que volvieran a la santidad de Dios. Él hablaba mensaje diferente a los demás profetas. Había muchos más profetas, pero los otros profetas hablaban en contra de Dios. Quizás esa sea una de las situaciones en la que Elías se sintió solo, porque sentía que era el único que hablaba sobre Dios y todos los demás hablaban en contra de él, y lo que él decía, ellos decían que estaba equivocado. Dios había vivido con Elías muchas cosas. Dios había respaldado a Elías en muchas situaciones que había vivido Elías. No sé si te acuerdas cuando Elías oró por la lluvia para que se detuviera y no lloviera, y no llovió por largo tiempo. Cuando Elías oró para que regresara la lluvia regresó. Cuando Elías oró para que se prendiera fuego en madera mojada, hubo fuego. Elías había matado a muchos profetas, y eso era una de las cosas que incomodaban a Jezabel, y era una de las cosas que también provocó su enojo, y ella procuraba matarlo. Entonces dice la palabra de Dios que Elías tuvo miedo. ¿Cuántas veces tú te has sentido solo o sola? ¿Cuántas veces tú has sentido miedo? A pesar, así como Elías, que vivió muchas cosas que habían sido respaldadas por Dios, llegó un momento en la vida de Elías que sintió miedo, sintió desesperación, sintió decepción, estaba desilusionado. ¿Por qué? Porque el pueblo, a pesar de las cosas que había visto, los sucesos milagrosos que habían visto sus ojos, ellos no despertaban, ellos no volvían a Dios. Para Elías fue una gran decepción. Dice la palabra de Dios que él deseaba morir. Cuando él entró a su vida miedo, él se fue y huyó a una cueva. Dice la palabra de Dios que se fue a Berseba y ahí estuvo escondido. Dice la palabra de Dios que 2 veces el ángel de Dios le dio de comer y le dijo en la segunda vez: levántate y come, pues largo viaje te espera. Dice la palabra de Dios que Elías comió,
se levantó y se fue y caminó durante 40 días y 40 noches hasta que llegó a un monte, Horeb. Ahí en ese monte, Elías tuvo una plática con Dios. Mira y pon atención en la frase que le dijo Dios a Elías. Le dice: ¿qué estás haciendo acá, Elías? Él le contestó: yo me he preocupado mucho por obedecerte, pues tú eres el Dios Todopoderoso. El pueblo de Israel ha abandonado el pacto que tiene contigo, ha destruido tus altares y ha matado a tus profetas. Solo yo estoy vivo, pero me están buscando para matarme. Entonces Dios le dijo: sal fuera de la cueva y párate delante de mí en la montaña. En ese momento Dios pasó por ahí y de inmediato sopló un viento fuerte que estremeció la montaña y las piedras se hicieron pedazos, pero Dios no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el ruido delicado del silencio. Cuando Elías lo escuchó, se tapó la cara con su capa, salió y se quedó a la entrada de la cueva. En ese momento Elías escuchó una voz que le preguntó: ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Él le contestó lo mismo. Entonces Jesús le dijo: anda, regresa por el mismo camino. Cuando Dios le habla a Elías en ese momento, le quiso dar a entender con las palabras que le dijo el ángel anteriormente: levántate y anda porque largo camino te espera. No se estaba refiriendo a que iba a tener más problemas, se estaba refiriendo que todavía había un trabajo, todavía había un propósito que tenía que cumplir de parte de Dios, Elías, y que aún en su angustia, aún en el miedo, en la tristeza que él sentía, Dios todavía tenía que hacer cosas con Elías. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios para nosotros en estos tiempos? En que a pesar de las situaciones que tú vivas, a pesar de las preocupaciones, a pesar de las desilusiones que tengas en la vida o de los miedos que pueden llegar a tu vida, Dios te dice con esta palabra que aún todavía te falta un largo camino que caminar, aún te falta cosas nuevas que experimentar de parte de Dios, aún todavía hay bendiciones que Dios tiene para ti. Así como Elías, que tenía que todavía hacer trabajo que Jehová le había mandado. ¿Qué tenía que hacer Elías? Dios le dijo que tenía que ungir a 2 reyes y también que iba a ungir a Eliseo, que iba a ser su sucesor. ¿Qué le quería dar a entender Dios a Elías en esos momentos? No era que lo iba a quitar, sino que iba a tener un ayudante, porque si te acuerdas en la historia, habla de que él se sentía solo. Él pensaba que era el único que quedaba de los que hablaban cosas que Dios quería para el pueblo, pero Dios le dice en la misma historia que todavía había gente, había más personas que no se habían inclinado a Baal, había más personas que creían en lo que Elías creía. Entonces le estaba dando a entender a Elías que no estaba solo. ¿Qué debemos hacer cuando el miedo llega a nosotros? ¿Qué es lo que debes hacer tú cuando el miedo y la preocupación llega a tu vida? Debes de enfrentar tus miedos, así como lo hizo Elías, con la palabra de Dios. ¿Qué debes hacer cuando el miedo llega o esos pensamientos de miedo llegan a tu mente? Someter tus pensamientos a Dios con la palabra. Así como Elías tuvo un encuentro con Dios y habló con Dios, cuando estemos en esos momentos de miedo, Dios nos enseña que también nosotros tenemos que orar a Dios y debemos de actuar con fe, así como Elías se paró de ese lugar. Quizá no se le había ido el miedo, quizá no se le había ido todavía la preocupación o la aflicción, pero él actuó con fe. Así Dios nos enseña que con esta palabra que tú también te levantes y que actúes con fe. Hay un versículo en la Biblia y te dejo con este versículo para que lo medites. Dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Bueno, te dejo con esta palabra. Enfrenta tus miedos con la palabra de Dios. Somete esos pensamientos a Dios y actúa con fe. Dios te bendiga.